Lo que vimos la clase pasada, que era concerniente o con respecto a lo de la función y la función o, ¿no? De las cuales ambas funciones van a venir en la evaluación. ¿Qué tal, Camila? Buenas noches. Un ejercicio de cada uno, ¿no? Un ejercicio de la función y otro ejercicio de la función o. Entonces, para poder aplicar esta función, nosotros tenemos que aplicar necesariamente nuestra lógica, ¿no? En el caso de la función i es cuando todas las condiciones se cumplen. Necesariamente se tienen que cumplir para que se realice una acción, ¿sí? En el caso de la función i se tienen que cumplir todas las condiciones. ¿Qué tal, Marianela? Buenas noches. Se tienen que cumplir todas las acciones para que se pueda realizar la acción. En cambio, en la función o basta con que se cumpla una para que se pueda realizar la acción o el evento que se haya colocado dentro de lo que hayamos parametrado, ¿no? ¿Qué tal, Ángela? Buenas noches. A ver, entonces, concerniente a la función i, esta era la sintaxis que nosotros utilizábamos, en la cual es si, paréntesis y paréntesis, y a partir de ahí nosotros colocábamos nuestras condiciones, ¿no? Que en este caso eran dos. La condición de carga familiar de 100 soles para los que sean casados y que además tengan hijos y que además ganen más de 800 soles. En este caso habían tres condiciones concerniente al estado civil, a la cantidad de hijos y concerniente también a sino que este ejercicio lo había modificado para que sea concerniente a los 13 campos. A ver, un ratito, a ver, voy a darle más espacio para que se vea mejor. Y ahí creo que se aprecia mejor. En las cuales era concerniente, como menciono, al estado civil, concerniente a la cantidad de hijos y concerniente al sueldo, ¿no? Entonces todo ese bloque iba dentro de este paréntesis que le compete al i. Una vez que se habían colocado las condiciones, ya se colocaba qué era lo que iba a suceder, ¿no? Que solamente habían dos posibilidades. O daba 100 soles o le daba 0 soles. Entonces, lo importante aquí es que entiendan la lógica de cómo se planteó en Excel y lo segundo sería concerniente a la estructura. Conocer la estructura. Igual si, paréntesis y paréntesis. Todo el bloque, toda esta parte de aquí que es un solo bloque. Concerniente a la función si, recordar que solamente son tres partes, que es la condición, si se cumple y si no se cumple. De esos tres bloques la función no pasa, son solamente tres, recordar, y que necesariamente en ese orden no se puede alterar. Uno no puede colocar la condición al final o al medio. La condición va necesariamente al comienzo. Entonces, cuando el ejercicio está bien planteado, ahí recién nosotros ya podemos arrastrar, ¿no? Podemos arrastrar de la esquina inferior, lado derecho, hacia la parte inferior. Ahora, concerniente a los resultados, si tienen duda, pueden aplicar como mencionaba la lógica, ¿no? Si dice que acá el primero le va a dar a los casados, y acá cumple. Que tengan hijos, pero acá no cumple. Entonces, por lo tanto, recibe 0. ¿Sí? Menciono esto en el caso que duden de sus resultados. De repente se pregunten si estará bien o estará mal lo que han realizado. Corroboren de manera visual, ¿no? Por ejemplo, él es el único que recibe 100 soles. ¿Pero por qué? Porque él es casado, tiene hijos, o sea, tiene 3, tiene hijos, y además gana más 800 soles. Es la única persona de las 6 que cumple las 3 condiciones. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera tenido hijos? Ahí hubiera sido 0. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera sido soltero? Tampoco hubiera recibido nada. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera ganado 700 soles? También no hubiera recibido nada. Entonces, la función i es que necesariamente se tiene que cumplir todas las condiciones para que recién pueda recibir la bonificación. Entonces,
¿Cómo sabemos cuando se utiliza la función i? Porque en el ejercicio obviamente va a decir i. Ujú. Cuando sabemos que la función i, porque obviamente va a haber, no es dentro de la condición la palabra, ¿no? O la letra i, ¿no? Entonces, cuando sea con la letra o, obviamente también va a decir la o, ¿no? Como es el caso de aquí, ¿no? Trabajadores solteros o que viven en Surco y acá falta otro más o que además vivan o que además tengan hijos. Entonces, en función de esas condiciones se aplicaba la función no. También recordar que el o y el cero son distintos. En el caso que de repente no les haya salido, corroborar o verificar si han planteado bien la función, si no se han olvidado un punto y coma, un paréntesis, la letra o por un cero, verificar esas cosas, esos detalles, antes de darle enter, ¿no? Porque si no te va a aparecer un mensaje indicando que hay un problema de sintaxis. Entonces, si todo está correcto, bueno, ahí va a aparecer un resultado y a partir de ese resultado ya pueden arrastrar. A partir del resultado que hayan colocado, ya se puede arrastrar y obtener una información. En este caso, de este ejercicio daba la casualidad de que todos recibían bonificación. ¿Por qué? Porque de los tres, al menos cumplían, cada uno al menos cumplía mínimo una condición. Entonces, la diferencia con la función i es que al menos, al menos cumplan como mínimo, al menos que cumplan como mínimo una sola. Basta con que cumplan una para que reciban la bonificación. Esa es la diferencia con en el i. Ahora, ¿hay otras funciones parecidas a estas? No. Solamente es el i y el o. No hay un tal vez. Si no hay una tercera categoría que sea un tal vez. O es sí o es o en el caso que se requiera o se necesite más condiciones. También recordar, también recordar que la función i y la función o no es lo mismo, no es lo mismo cuando vimos, esto no sé si está aquí, acá. No es lo mismo que hacer esto que hicimos en la clase pasada, que era una función sí dentro de otra función sí. Esto es algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en este caso es porque habían más posibles resultados. ¿También? Cuando se utiliza una función sí dentro de otra función sí, es porque hay más posibles resultados. Pero en este caso de la función i y la función no, no es que hayan más posibles resultados, sino es que hay más condiciones, que es lo contrario. ¿Qué tal, Milagro? Buenas noches. Es que aquí hay más condiciones y solamente hay dos resultados. ¿Está bien? Ambos son totalmente distintos. Repito, en este caso es porque hay más condiciones, tanto en el i como en el o. Y en este caso de aquí es porque habían más posibles resultados. Entonces, para terminar esta parte, ambos temas o ambas funciones, estructuras se pueden combinar. Ambas funciones, ambas estructuras se pueden combinar. Obviamente va a salir una función muy larga porque se están combinando ahí dos temas, pero se aplican también porque en los contextos, ya sea de trabajo, de la vida, no todo es tan bipolar, en la cual es uno o es otro, o sea, no siempre va a haber matices. Entonces, si logran, obviamente, practicar, ¿no? Y combinar, dominar ambas funciones, a la hora que lo combinen va a ser mucho más simple, ¿no? Entonces, esto de aquí era un buen ejercicio sobre una función sí dentro de otra. Y lo que estamos viendo del hielo sería en este apartado, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos acá insertar la función IA, no? Acá. En todo este bloque, que es donde va la condición, ahí donde colocamos nosotros, disculpa, todo este bloque que es donde va la condición, ahí colocaremos el i y el o, la función i o la función o. En ese caso, mencionaba, que cómo podríamos aquí aplicar la función, sí, cómo podríamos aplicar acá la función, porque de repente en todo este bloque colocamos una columna más, ¿no? En la cual no dependa necesariamente o solamente
de las notas, sino que también dependa de otra columna, como por ejemplo mencionaba pagos, ¿no? Que haya pagado, pagos. Entonces aquí colocábamos, si el pago es sí, o sea que se ha pagado, entonces le daban una nota, ¿no? Pues si el pago era no, entonces ocurrió otro resultado. Entonces en función de esto, se formaba un resultado totalmente distinto. Entonces aquí, ¿qué habría que hacer? Acá habría que colocarle el i o el o, dependiendo de que sea necesario o no, y colocar, si esto de ahí se cumple, punto y coma, punto y, punto y coma, y esta celda de aquí es igual, entre comillas, están las comillas, esto entre comillas, sí, si ambas condiciones se cumplen, entonces va a haber un resultado, ¿no? En el caso, si fuera no, dice, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Patricia. En el caso que fuera no, obviamente no se cumpliría, ¿no? Entonces, ambos temas, como mencionaba, se pueden combinar y obtener un resultado. En el caso que fuera uno o fuera otro. Como también se podría hacer unos parámetros de cantidades. Bueno, eso como mencionaba ya es nivel intermedio ya. Eso ya obviamente hay que dominar los temas para poder ver más ejercicios y que puedan entender o asimilar de mejor manera. Bueno, pasemos a lo del día de hoy. Faltó ver la hoja de fechas. Sí, faltó ver dos hojitas. Una era de fechas y la otra se llamaba base. Concerniente a la hoja de fechas, sí, concerniente a las hojas de fechas mencioné dos cositas importantes. Que toda cantidad numérica tiene un formato de fecha, en la cual el número uno, como ven aquí, y ese número que ven al otro lado, si nosotros los convertimos en fecha, que es lo único que voy a hacer aquí, convertirlo en fecha, al número uno le corresponde el 1 de enero de 1900. Y al número que tenemos por aquí, que es 2.958.465, le corresponde la última fecha del calendario, que sería el 31 de diciembre, ¿no? Del año 9999. Un año bastante lejano para nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué más por acá? Convertir estas cantidades en fechas, algo también bastante simple que solo es seleccionar y cambiar el formato. Seleccionar y cambiar el formato. Entonces, otro detalle también que estamos viendo. Ya, al final de la... Hago un ejercicio más de eso, que milagros. Si no me atraso con los temas. Bueno, decía que todo número se puede convertir en una fecha. Recordar o tener bien en claro que las fechas no son negativas. O sea que si uno coloca una cantidad negativa, por ejemplo, un menos 5 menos 3 X cantidad, quieras convertirlo en fecha, va a aparecer lo siguiente. Y esto no significa que es que hay que darle más espacio. ¿Sí? En otros casos veíamos que cuando le damos más espacio, en algunos casos que aparecía Michi era por eso. Pero en este caso no. En este caso es porque lo que se ha colocado acá en fechas no tiene formato. ¿Sí? ¿Y por qué no tiene formato? Porque no existen fechas negativas. Y como no existen fechas negativas, por eso que no tiene un formato establecido. Ahora, las fechas se pueden operar, sí, por ejemplo, de igual manera como sumamos, igual fecha 1 más fecha 2. Y va a aparecer obviamente una fecha. Pero ahora, que esto represente algo, de repente sí como de repente no. Pero sí tendría sentido en su formato de número. Ya que si lo convertimos en número, en realidad es esto. La sumatoria de 31.172 y de 40.970. Y la sumatoria de ambos números sería 72.142, ¿no? Ya, entonces, como cantidades numéricas sí tiene sentido, pero como fecha ya es algo totalmente distinto, ¿no? La cual es, bueno, sumar dos fechas daría esta cantidad.
Ahora, ¿por qué este rectángulo de aquí está bloqueado? Es porque lo mismo que mencionaba, ¿no? A ver, ¿cómo sería acá? Fecha uno menos fecha 2. Fecha uno menos fecha 2. Si yo le doy un enter va a pasar lo siguiente. Va a aparecer el Michi Michi Michi. Y si esto yo lo convierto en número, me va a dar con la sorpresa de que es un número negativo. Lo que había mencionado, ¿no? Que los números negativos no tienen un formato de fecha. Por lo tanto, a la hora que estaba en formato de fecha, no aparecía nada. Pero si la resta hubiera sido al revés, o sea, fecha 2 menos fecha uno, ahí sí hubiera tenido sentido y hubiera habido un resultado. ¿Y cómo se interpreta además esto? Que esta fecha es obviamente una cantidad positiva, ¿no? A diferencia de la anterior, ya que ambos son el mismo resultado, pero por un tema de orden, en un caso era negativo y en el otro era una cantidad positiva. Pero nuevamente, ambas cantidades va a tener un formato distinto, ¿no? Por acá no y por acá sí. Ahora, había mencionado dos funciones en la diapositiva. Uno era el igual hoy, que es de esta manera, nada más, igual hoy, y nos íbamos a obtener como resultado la fecha actual. El día de hoy es 27 del 4 del 22. Y si utilizaba la función ahora, que es igual de simple, solamente es esto, iba a obtener la fecha y la hora actual, o sea, el 27 del 4 del 22, siendo las 7:18 de la noche. Esta cantidad o esta información es dinámica. ¿En qué sentido? Que dentro de un minuto van a ser las 7:19. Y cuando llegue esa hora, cuando yo haga un enter, se va a modificar. Va a haber un cambio. Entonces, esta función se utiliza en ese tipo de casos, ¿no? En tablas en las cuales quieras colocar una fecha, ¿no? Por ejemplo, mira, ya pasó 7:19. Voy a dar un enter en cualquier lugar, no necesariamente en la misma celda, y va a cambiar este número. Ahí está, ya cambió. Entonces, cuando utilizamos la función ahora, se va a actualizar constantemente. Otro detalle más. Esta información que nos está brindando Excel, que es el 27 del 4 del 22, está en función del horario o la hora que está establecida en el sistema. Quiere decir que si aquí estuviera desactualizado, si aquí yo lo desactualizo, modifico, entonces aquí el resultado también se va a modificar. Repito, si aquí yo lo desactualizo o lo modifico, aquí también se va a desactualizar, porque Excel toma la información del sistema, toma la información que está en el sistema operativo, ¿no? En este caso de Windows. Entonces está en función de esto. Y si quisiéramos entrar más a detalle, esa información que está ahí, además está en función de una pieza que vamos a mencionar en el módulo de el siguiente, si no me equivoco, que es Windows de Internet. Todas las computadoras tienen este elemento. Todas las computadoras internamente en la placa madre tienen una pila, que no es nada especial, ya que es una pila de reloj. Es la misma pila que tienen los relojes de pulsera. Sí, se le llama esto pila de botón también, que tienen los relojes, ¿no? Entonces, esta pieza además es la que mantiene actualizada la computadora. Porque cuando uno apaga la computadora, obviamente no hay energía, está todo apagado. Y la pieza que mantiene la fecha actual, la pieza que mantiene que eso esté actualizado, entre otras cosas ya más técnicas, es esto de aquí. Ya que sin la pila, claro, también los carritos. Ya que sin la pila, cada vez que prendiéramos la computadora, esto estaría desactualizado. Cada vez que nosotros encendiéramos o prendiéramos la computadora, esto se estaría desactualizado y entre otras funciones más que tienen que ver con la BIOS. Que nuevamente es algo, hablar de eso es más técnico, ¿no? Ya es más del sistema operativo. Pero entonces,
esta es una pieza muy muy importante. Un detallito más antes de volver al tema. En una ocasión me trajeron una laptop. Sé que no tiene que ver con Excel, pero les comento. Eh, en una ocasión me trajeron una laptop de las cuales no encendía. No encendía. Entonces la revisé, no encendía. Probé el cargador estaba bien, la batería estaba bien. Y mi primera intuición fue que era la pila. Y dicho y hecho, cuando la abrí, cuando la destapé, cambié la pila y la computadora encendió. Entonces, en el tema de las laptops, igual de la PC, cuando una computadora no se ha utilizado por un tiempo, por ponerle un parámetro, digamos 3 meses, cuando no utilizas la computadora por 3 meses, la pila obviamente no ha estado funcionando y obviamente se ha desactualizado, o sea, se ha gastado. Entonces es por eso que es bueno la computadora como las impresoras tenerlas encendidas al menos una vez al día, ¿no? O una vez a la semana. No dejarlas apagadas por un periodo largo. Obviamente luego también tiene un desgaste la pila. Aproximadamente diría 3 años. Si tampoco es una pieza que dure más tiempo. Entonces es una pieza fundamental, ¿no? Entonces en ese caso solamente cambié la pila y ya todo estaba funcionando correctamente. Entonces si les pasa algo similar, probablemente sea la pila, ¿no? En el caso que tu computadora o laptop no enciendan y ya has descartado que no es la batería, no es el cargador, probablemente sea la pila. ¿Está bien? Como una piecita tan pequeña y simple puede hacer que la computadora no encienda. Pero no necesariamente por un tema de las fechas, sino que la pila también mantiene activo una serie de instrucciones o comandos técnicos dentro del sistema operativo. Bueno, ya hablaré más de eso en el módulo, ¿no? De Windows Internet. Listo. Ya, pasemos acá, sigamos viendo acá. Luego les mencioné o les hablé de 3 funciones. Dentro de ellas era la función día, la función mes y la función año. 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 También que son nuevamente igual 3 funciones simples, ¿no? Igual. Ay, me pierdo con los símbolos. Igual día, paréntesis, pero el día de quién? El día de esta fecha. Entonces, eso es lo que obtiene. O sea, el día de la celda que tú selecciones. ¿Y qué me va a dar como resultado el día que me menciona acá, ¿no? El día 3. Que en este caso, bueno, da la casualidad que es día martes, ¿no? Ya que está en un formato personalizado. Si yo lo coloco en general, ya me mostraría en cantidad, ¿no? Que sería el número 3. Y acá hay otros formatos que también nos muestran los días también en palabras. Pero vamos a ver primero así en números, ¿no? Día 3, 18, 24, 1. En el caso de la función mes hay un detalle. Sí, vamos a ver. Igual, yo voy a colocar esto, ¿no? Igual mes, paréntesis, y el mes de esta celda, ¿no? El mes de esta celda. Entonces ahí miren, aparece 2, el mes 2, 8, 12 y 1, ¿sí? Entonces tengo día, tengo el mes, función día, función mes. ¿Y cómo será en función año? De igual manera, ¿no? Igual año, paréntesis, de la celda tal, me va a dar un resultado. Ya tengo que estar jugando con los formatos, año, listo. Entonces ahí como resultado me está dando el año, ¿no? No es nada complicado. Igual día, igual mes y por último igual año, ¿no? 2010, 1970, 80 y por último 85. Ya, en el caso que nosotros queramos un formato de palabra, acá la función variaría un poco y solamente acá. Ahora, el año no hay una función, ¿sí? No hay una función para poder cambiar esto en palabras. Quiero decir que acá diga, que lo convierta y diga esto, ¿no? 2010.
Ya no hay una función que convierta una cantidad numérica que es una fecha en palabras, pero sí lo hay para el mes y para el día. Voy a hacerlo en el mes porque más es igualmente con la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo convierto esto en fecha? Para eso no es suficiente cambiarle el formato. Es un poco tedioso, ya lo voy a explicar, pero sí es un poco tedioso el tema de formatos, porque ya son formatos personalizados. En este caso, la función sería así nada más, sin la palabra mes, pero además con un formato personalizado. Sí, mira lo que he hecho. He borrado la palabra mes, por eso que en la diapositiva coloqué uno similar a esto, una sintaxis, y además en formato personalizado, más formatos de número, personalizada, hay un formato que acá dice mes, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está, que es la MMM. Ya, ¿por qué hay estos tres formatos? Este es de año, este es de día y este es de mes. Pero el de mes acá está en palabra. Por eso es que selecciono este de aquí. ¿Qué significa año, que es year, día, day, y mes, que es month, ¿no? Por si se preguntan, ¿por qué YDM? Es porque está en inglés. Entonces aceptar, y miren, ya lo convirtió en palabra. Ya, sé que es un poco tedioso, porque ya es un formato totalmente distinto, ¿no? Y en el caso que uno quiera convertir las palabras disculpe, los números en mes. A ver, repito el proceso. Repito el proceso. Si yo aplico la función mes, sí voy a obtener el mes, pero en un formato numérico. ¿Y qué pasaría o fuera el detalle que yo quisiera este formato en o expresado en una palabra? Entonces ahí tengo que hacer dos cambios. Dentro de ellos, borrar la palabra mes. Primer cambio. Y segundo cambio, cambiar aquí el formato, ¿no? Más formatos de número, personalizada, y en la parte final hay un formato que dice MMMM, de las cuales la muestra es una palabra, y en este caso es un mes. A aceptar, y ya lo convirtió. Y a partir de ahí ya podemos arrastrar. Y ese sería el detalle con la palabra mes, ¿no? Entonces es borrar y convertirlo. Nuevamente menciono que eso lo coloqué la sintaxis en la diapositiva, en las cuales mencioné, ¿dónde está? Acá está, este de aquí, que esta es una variante de la función mes. Por si se preguntaban a qué se refiere esto, ¿no? Era una variante de la función mes. Y es la única variante que tiene en estas funciones que estamos viendo de fecha. Ahora, antes de seguir avanzando, terminar con este cuadro, hay otros formatos más, pero ya son más complicados. Y hasta uno mismo puede crear un formato. Pero eso ya nuevamente es un tema a nivel intermedio, ya crear formatos. Al menos conocer los formatos de fecha me parece ya suficiente. Pero uno mismo puede crear sus formatos acá. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos, ¿se acuerdan? En las primeras clases, el 000, les dije esto, ¿no? O sea, buscan la segunda opción, colocan un 0 más, aceptar. Ese formato ustedes lo han creado y se ha añadido acá. Sí, miren, vamos a hacerlo, ¿verdad? Cuando yo le dije esto, a la primera opción del 0, agregan un 0 más, se le daban clic en aceptar. Ya cuando yo le dije que hagan eso, en realidad ustedes estaban creando un formato. Y ese formato está, miren, acá abajo. ¿Sí? O sea, no es solamente que lo agregaste ya, sino que uno mismo, en esa acción que ustedes hicieron, han creado este formato. Por eso es que se ha añadido a todo este conjunto de nuevos formatos. Hay formatos obviamente más complicados, ¿no? Como ven ahí. Pero nuevamente uno puede crear más formatos. Y ahora, ¿cómo se crean formatos más complicados? Ya eso ya se ve a nivel intermedio. Porque nuevamente para eso hay que conocer, ¿no? Entender lo del tema de formatos y qué uno desea crear, ¿no? Cómo desea visualizar. Para eso también hay una función que es función texto y donde también se explaya este tema, ¿no? Pero nuevamente es
ya es más avanzado. Bueno, última tabla, o último acá. ¿Cómo conseguir los días de vida, los meses y los años? ¿Sí? ¿Cómo conseguir los días de vida, los meses y los años? Ya acá obviamente hay que utilizar una función matemática. Acá, en este caso, hay que nosotros utilizar una función matemática. Por ejemplo, si yo quiero saber los días de vida, tengo que realizar una resta. ¿Sí? También voy a colocar a ver acá mi nombre. Yo soy del 25 de enero de 1993. A ver. Ya. ¿Cómo obtenía una fecha, o en este caso los días de vida de cada persona? Habría que utilizar una resta o una diferencia. ¿Entre qué? Entre la fecha actual, ¿sí? Entre la fecha actual y además, la fecha de nacimiento. Y si yo hago esa diferencia, voy a obtener los días de vida. Los días de vida de la persona. Adicional a eso, voy a utilizar una función que se llama entero. ¿Qué es lo que hace? Es lo mismo que redondear. De cierta manera es prácticamente lo mismo. ¿Qué sería quitar los decimales? ¿También puede ser? A ver, vamos a hacerlo de la forma más simple. Igual la función hoy, como saben, la función hoy, lo que yo obtengo mediante la función hoy es la fecha actual. Ya, pero esta fecha actual está expresada en una cantidad numérica, lo cual es correcto porque quiero saber los días de vida. Menos, menos la fecha de nacimiento. La vida de hoy con la fecha de nacimiento. Entonces, la diferencia de ambas cantidades expresadas en una cantidad numérica sería esta de acá, ¿no? O sea, 13.000 días, 13.572, que serían los días de vida de todas las personas que se encuentran acá. Ahora, si yo quiero saber cuántos meses de vida tiene cada uno, habría que utilizar casi el mismo concepto, pero además hay que dividirlo entre dos cantidades. ¿Cuáles son? Sería entre los días que tiene un año y multiplicado por 2. Vamos a verlo en años, que es más simple primero. Acá es más simple, ya que para obtener los años de vida de cada persona hay que primero hallar este resultado y dividirlo entre los 365, que sería como convertirlo en años de vida. Entonces, ¿cómo sería acá? Igual, nuevamente la función hoy, pero vamos a colocar un paréntesis porque va a haber una división. Por acá la función hoy, que obtengo la fecha actual, ahí está, menos la fecha de nacimiento. Hasta ahí yo tengo los días de vida, pero ¿qué le falta? Convertirlo en años. Y para convertirlo en años tengo que dividirlo entre 365, que es en promedio los días que tiene cada uno, ¿no? Y acá dice 06, pero es porque falta cambiarle el formato, o sea, formato de texto. Ahora dice 37, y algo, es porque está en decimales. O le quito los decimales o utilizo la función entero. ¿Sí? Le muestro nuevamente la función. Ahí está. Igual, paréntesis hoy, paréntesis, menos B38. Toda la primera parte es para obtener los días de vida. Pero cuando lo dividimos entre 365 es una conversión. ¿Y convertido en qué? En años de vida. A lo que se traduce que esta persona que ha nacido en el 85 tiene 37 años, ¿no? Y si yo arrastro van a salir los años de vida de cada uno, ¿no? En mi caso yo tengo en la actualidad, como he mencionado en casos anteriores, que tengo 29 años, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si acá yo hubiera nacido, por ejemplo, en julio o en agosto? ¿Qué pasó? Dice, profesor, no. A ver, la función hoy, como hemos visto acá, es solamente así. Igual hoy.
no lleva nada dentro de los paréntesis. ¿Sí? La función hoy y la función ahora, repito, no lleva nada entre los paréntesis. Entonces ahí están los años de vida de cada persona. A ver, miren bien la función. Nuevamente repito, es primero hallar la cantidad de días entre 365. ¿Y qué representa 365? Representa la conversión a años. Ahora, si quisiera saber esto en meses, es nuevamente la misma función, pero multiplicado por 12. La misma función, pero multiplicado por 2. Entonces vamos a ver cómo sería. Igual, paréntesis, la función hoy, menos, menos la fecha de nacimiento, dividido entre qué? Dividiendo entre los 365, pero multiplicado por 12. ¿Por qué por 12? Porque lo vamos a convertir en meses. ¿Y por qué 12? Porque 12 meses tiene el año. Como el año tiene 12 meses, hay que multiplicarlo por 12. Entonces ahí obtenemos los meses de vida. Entonces, con 37 años, Adriana tiene 446 meses y así sucesivamente, ¿no? En el caso mío, ahí con 19 de enero tengo... Acá cambié, no, yo soy del 21 de enero. Tengo hasta el día de hoy, hasta este mes, tengo 351 meses de vida, ¿no? Con mis 29 años. Entonces, las funciones es en este caso ya un tema más de matemática, ¿no? Una diferencia entre fechas. Acá nuevamente otra operación. La misma función, solo que se ha agregado una división y una multiplicación, ¿no? 365 que representa una conversión a años y 12 una conversión a meses. Y en el caso de años de vida es también igual simple, solamente entre 13 y 5. Entonces, ustedes mismos también podrían colocar acá su fecha y aplicar cada función para que sepan cuántos días, cuántos meses y cuántos años de vida tienen hasta el momento, ¿no? Utilizando Excel, obviamente, ¿no? Entonces, lo más resaltante aquí es las fechas que están viendo acá. Ahora, este tema de fechas también se suele utilizar con la función extrae. Por ejemplo, habíamos visto en esa clase, a ver, creo que fue la 6. En esa clase de la función extrae, ¿dónde está? Acá está, acá está. Por ejemplo, si acá hubiera habido una columna de fecha, por decir acá, ¿no? Una fecha, una columna de fecha. Y acá hubiera habido obviamente una fecha, ¿no? El 12 del 0, del 04 del 2022, ¿no? Por decir fecha de nacimiento, ¿no? Entendámoslo como fecha de nacimiento. Y acá en la en la para que se genere el código derecho y tomar el día de nacimiento. Entonces a esto se le ha añadido que además de todo lo que tenía que tener se toma el día de nacimiento. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos colocado obviamente el extrae por cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, voy a tomar solamente uno como ejemplo, la tercera letra del nombre, ¿no? Seleccionaba la celda, punto y coma 3, punto y coma 1. ¿Sí? Espero que lo hayan practicado. Y después de toda esa parafernalia, el último dice y el día de nacimiento. Entonces agrego el i, la función día, pero el día de quién? De la fecha. Y la fecha es L8 en este caso, ¿no? L8. Entonces ahí se ha tomado R12, ¿no? R representa la tercera letra del nombre y el 12 representa el día 12. Ya eso faltaba agregar acá, solo que hasta ese punto no habíamos visto las funciones de fecha. Entonces, para generar códigos también se puede utilizar la función día, la función mes y la función año, tal cual mencioné en mi caso, que nuevamente lo menciono, ¿no? En mi caso mencionaba que mi código universitario era 2011
1167, ¿no? Y les comentaba que cada dígito significaba algo, ¿no? Entonces, para generar mi código, aquí habrán tenido que colocar la función año. Y el año, pero no en fecha de nacimiento, sino el año de ingreso, ¿no? Sería la fecha de ingreso a la universidad. Por lo tanto, cuando generaron mi código, estaba y año. Y así crearon los códigos de todos los estudiantes, ¿no? Una forma bastante simple de generar un código. A eso se le llama nuevamente, como tema lo encuentran como código autogenerado. O sea que es automático, uno no solo plantea la función y sale automáticamente todos los resultados. Bueno, entonces eso es concerniente al tema de fechas. Mencionaba que esto también se ve en la función texto, pero la función texto es un poco más compleja y ya queda en un nivel intermedio, ya que tiene muchas variantes. La función texto tiene, por cada función día, mes, año, tiene 4 o 3 variantes más. O sea, son muchas cosas que se pueden utilizar y también se pueden aplicar. Similar también para generar códigos. Pero estas tres serían como sus formas básicas. Solamente igual día, igual mes, igual año. ¿Sí? No hay otra función más allá de día, mes, año que se pueda utilizar o se pueda aplicar. Bueno, a ver qué más. Luego también faltó mencionar concerniente con respecto a esta hoja de aquí, que es una hoja, digamos, de repaso, ¿no? Una hoja a repasar un montón de cosas, un montón de temas que hemos visto hasta el momento, que sí es necesario para que tengan algo más sólido de lo que hemos trabajado a lo largo del mes. Por ejemplo, a ver, empecemos, a ver, ya que estamos frescos todavía, empecemos. En este caso, en esta hoja, lo primero que habría que hacer sería, si uno gusta, colocarle nombres a las columnas, que nuevamente mencione que es una práctica muy recomendable. En este caso, conforme voy avanzando, le voy colocando un nombre en el caso que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, acá hay un montón de preguntas, en las cuales preguntan cantidad de alumnos, empleados con teléfono, sin teléfono, cuántos pagan entre tal. En otras palabras, es como una especie de consulta en función de toda la información que tengo por acá. ¿Sí? Es una especie de consulta de varias cosas en función de la información que tengo en la parte superior. Al lado derecho, que está de color rojo, son los resultados que tienen que salir. ¿Sí? Al lado derecho, color rojo, son los resultados que tienen que salir. Que los había colocado para que comparen, ¿no? Lo que les ha salido con lo que han aplicado. Bueno, por acá dice número de alumnos. ¿Qué función tendría que aplicar yo para saber número de alumnos? Entonces aquí la función más recomendable no sería sumarlo uno por uno o no hacer igual suma, sino podemos usar la función contará, que es igual, contará, y que va a contar la cantidad de celdas. Recordar que la función contará, ¿sí? Recordar que la función contará solamente cuenta cantidad de celdas. O sea, que yo puedo seleccionar cualquier columna y me va a dar igualmente 15, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá yo borro un nombre, coloco otra palabra de otra columna y me va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, apellidos acá. Selecciono apellidos y me va a dar igualmente 15. ¿Por qué? Porque esta función contará lo único que hace es hallar la cantidad de celdas de la selección. Ahora, esa hoja que les he compartido que está en el aula virtual, que es esta que están viendo, ya las columnas tienen un nombre, ¿sí? Recuerden nuevamente que como uno se da cuenta que una columna tiene un nombre cuando lo seleccionan. Cuando seleccionan los datos y en la parte superior aparece una palabra, en ese caso es porque ya tiene un nombre. Y la otra forma de saber que ya tiene un nombre sería ingresando a fórmulas, administrador de nombres, y miren, acá hay un montón de nombres que se ha asignado a las columnas. Hay un montón. En las cuales cada una, si me pongo a revisar, ya tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, acá teléfono, por acá se llama categoría, por acá se llama distrito,
¿sí? Entonces ya le había colocado un nombre para ahorrar tiempo, para no colocarle en cada uno. Ahí está pensión y sucesivamente, ¿no? Puntuación y porcentaje. Entonces aquí, para poder saber la cantidad de alumnos, lo importante es la función contará. Así contará. Entonces ahí está el 15. Siguiente. Luego preguntan por acá, empleados con teléfono. ¿Qué función me debe venir a la mente cuando yo quiero saber empleados con teléfono? Ahora, no se dejen llevar por la palabra teléfono. Nuevamente, es una función contará, pero de esta columna. ¿Sí? Es una función contará de esta columna, de las cuales como resultado me tiene que dar 9. ¿Por qué? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, sin ser adivino, cada resultado debe ser 9. Entonces yo aplico igual contará, paréntesis, y cierro paréntesis, ¿no? Igual teléfono. Contará de la columna de teléfono. Y el resultado es 9. Ahora, ¿por qué no ha contado las celdas vacías? Porque no las considera. La función contará no considera las celdas vacías. Por lo tanto lo deja o no lo cuenta, mejor dicho. No lo va a contar. O sea que si yo borro acá una celda, se va a restar ese contar. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría en el caso contrario? ¿Qué pasaría si en vez de saber cuántos hay, quiero saber cuántos no hay? O sea, lo contrario. ¿Cómo sería la función si en vez de saber cuántos hay, saber lo contrario, cuántos no hay? ¿Podría ser una resta? Podría ser. Por ejemplo, si yo sé cuántos hay en total y sé cuántos tienen, puedo aplicar una resta y saber que 6, ¿no? Sí, matemática, ¿no? 15 menos 9, 6. Ya se obtengo la cantidad. Ya podría ser una forma, pero hay una forma que ya es una función y es la siguiente. Contar punto blanco. ¿Qué hace contar punto blanco? Va a contar la cantidad de celdas vacías. ¿Sí? Contar punto blanco, que es una variación de la función contar, va a contar cuántas celdas en blanco se encuentran en esa selección. ¿Y cuál selección? La de teléfono. Teléfono. Entonces va a contar cuántas celdas vacías se encuentran ahí. Y como mencionaba, por matemática, sé que hay 6, ¿no? O también puedo contarlas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, entonces estamos viendo, seguimos repasando la función contar. En este caso hemos visto una variante, que sería contar punto blanco. Ahora, la palabra blanco en Excel tiene o está integrada en varias funciones. Por ejemplo, hay sí punto blanco y varias que terminan en blanco, blanco, blanco. Por ahora vamos viendo esta, contar punto blanco, que es para saber cuántas celdas vacías hay en la función contar. Siguiente. Por acá me preguntan, ¿cuántos alumnos pagan más de 4.50? Entonces aquí ya es un contar punto sí. ¿Sí? Aquí es un contar punto sí. ¿Pero en función de qué? En función de la pensión. En función de la columna que está en este lado, ¿no? Esta columna ya tiene un nombre que se llama pensión. Y esa es la palabra que voy a utilizar. Entonces, sin aplicar nada, yo viendo estos datos puedo saber que solamente hay una persona que paga más de 4.50. ¿Qué sería la primera? Que paga 550. El resto no paga más de 4.50. Ahora, ¿hay personas que pagan 4.50? Claro que sí. Hay una y dos, si no me equivoco. Tres. ¿Sí? Pero recuerden que 4.50 no es mayor que igual a 4.50. Es mayor o igual. Entonces, por lo tanto, solamente hay una persona que paga esa cantidad. Por eso que aparece uno. ¿Ya? ¿Cómo sería en función? Igual, contar puntos sí, paréntesis. Igual, contar puntos sí, paréntesis. Pero el contar puntos y paréntesis, ¿de qué columna? De la columna pensión. Ahora, si yo lo selecciono no hay problema. Va a aparecer la palabra. Como también lo puedo escribir, ¿no? Sería más práctico escribirlo. Pensión. Entonces, como resultado, como dijimos,
Ahora, ¿qué pasa? Ya me faltó el criterio. Ahí está, el contar puntos sí, pensión, punto y coma, y faltó el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que paguen más de 4.50. Entonces, símbolo de mayor a 4.50. Cierro comillas. Hasta las comillas, cierro paréntesis. Ahí está. A ver, lo muestro. Igual, contar puntos sí, paréntesis. La palabra pensión, que es mi variable, punto y coma, abro comillas, mayor a 4.50. Si hubiera colocado acá mayor o igual, ahí obviamente el resultado cambia. Habría sido 4 si no me equivoco. No, 5. Sí, 4 más 1. Ya que hay 4 personas que pagan 4.50. Más el que paga 550 y están las 5 personas. Ya, pero esta no era la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos pagan más de 4.50? Si que hubiera sido cuántos pagan más o igual a 4.50, ahí hubiera sido distinto. Por este lado me pregunta lo contrario. ¿Cuántos alumnos pagan? No, disculpen. ¿Cuántos pagan más de 4.20? Acá la función sería similar, ¿no? Similar. Vamos a ver cuántos serían. Igual. Contar puntos y paréntesis. Mi variable que es pensión. Punto y coma. Abro comillas. Mayor a 3.20. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces ahí 8 personas, ¿no? De las 15, 8 pagan más de 3.20. Por acá me pregunta, ¿cuántos alumnos pagan menos? Ya casi es lo contrario, ¿no? En vez de más es menos. Igual, contar puntos y paréntesis de mi variable pensión, punto y coma, abro comillas, menor a 2.50. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces ahí están las 0 personas. ¿Ven? Ahí están las 0 personas. Ahora, por este lado me preguntan cuántos alumnos pagan entre 300, o sea, más de 300 y menos de 500 y menos de 500. Ahora, acá obviamente como en el caso anterior que vimos en la hoja, creo que fue la clase pasada, hay que hacer una diferencia. Hay que primero hallar cuántos pagan más de 300. Y si yo entiendo de esa manera... Ok, milagro. Cuando pagan más de 300, entonces sería 301. Y por el lado de 500 sería el 499. Y si me pongo a buscar en mi tabla o en mi columna de pensión, ahí me voy a dar con la sorpresa que hay 10 personas. De las 15 personas, hay 10. ¿Cómo sé que es 10? Porque acá ya coloqué el resultado. ¿Qué me va a dar cuando aplique la función, ¿no? Entonces aquí, a ver, empecemos. Igual, contar puntos y paréntesis. ¿Cuál es mi variable? Nuevamente pensión. Pensión, punto y coma, abro comillas, mayor a 300. Entonces, hasta ese punto, ¿cuántos pagan más de 300? 11 personas. Sí, 11 personas. ¿Y qué me falta saber para colocar ese parámetro de 500? Tengo que restarle los que pagan más de 500. O sea, un contar puntos sí, paréntesis, mi variable pensión, punto y coma, abro comillas, mayor o igual a 500, que es lo que le voy a restar. Si recordamos quiénes pagan más o igual de 500, solo era uno. ¿De acuerdo? Solamente era una persona que paga más o igual de 500. Que era 550 si no me equivoco. A ver, ¿me falta algo? Sí, me faltan unas comillas. Ahí está. ¿Quién era el único que pagaba más de 500 o igual a 500? Era él. Entonces le ha quitado esa persona. Y de esa manera he podido determinar quiénes pagan entre esas dos cantidades, entre 300 y 500. Seguimos. Empleados que viven en Lince y Yate. Saber cuántas personas viven en dos distritos. Cuántos viven en Lince y cuántos viven en Ate. Ahora, esto visualmente nuevamente se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, observando veo que hay Lince 2 y nada más creo.
¿Y cuántos viven en ATE? Viven en uno. 2 más uno, 3. Y ahí está el 3 que se ha colocado, ¿no? 2 viven en LICE y uno en ATE. Ya, pues si yo quiero hacer esto utilizando una función, nuevamente preferible colocarle una variable que ya la tiene y se llama distrito. La variable que yo voy a utilizar se llama distrito y esa es la que voy a utilizar para aplicar en mi función distrito. Entonces coloco igual, nuevamente contar puntos y mi variable que se llama distrito, punto y coma, abro comillas, lince. Y como mencioné o como vimos, solamente hay 2 personas que vienen en lince. ¿Y qué pasaría si necesito saber y además ATE? Entonces le sumo los que vienen en ATE, ¿no? Más contar puntos y paréntesis, distrito, punto y coma, abro comillas, ATE. Y cierro paréntesis. Entonces ahí sale el 3, que serían 2 de lince y 1 de ATE. Siguiente pregunta. ¿Cuántos empleados no viven en San Martín? ¿Cómo saber cuántas personas no viven en un distrito? En este caso hay que hacer una operación, pero ya es un tema más de conjuntos. Porque aquí primero hay que hallar cuánto es el total y restarle los que son de San Martín. Repito, si yo quiero saber cuántas personas no viven en un distrito, que es lo contrario que el caso anterior, tengo que primero saber cuántos hay en total. Y luego le voy a restar los que son de San Martín. Porque me han preguntado quiénes no son de ese distrito. Entonces, viendo el 14, yo sé que solamente hay una persona que es de San Martín. ¿Cómo? Porque si el total es 15 y 14 no viven en San Martín, se entiende o se sobreentiende que hay uno que vive en San Martín. O si no, simplemente corroboro en mi tabla, ¿no? A ver, viendo, solo hay uno acá, está San Martín. El resto son de otros distritos. Entonces, a ver, ¿cómo sería acá? Igual, contará de distrito, ¿no? Distrito. Hasta ahí estoy sabiendo cuántos hay en total. Que serían las 15 personas. Pero adicional a esto tengo que saber quién es el de San Martín y restarlo. O sea, menos contar puntos y paréntesis, distrito, punto y coma, abro comillas, San Martín. San Martín. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y ahí estarían las 14 personas, ¿no? Primero hemos hallado el total y le he quitado una parte. Como menciono, esto ya más un tema de conjunto, ¿no? Utilizando las funciones, pero con la lógica de conjuntos como ayer una parte, ¿no? Usualmente conjuntos utilizan la palabra excluye, si no me equivoco. Ahí están las 14 personas. Siguiente, 3 casos que tienen que ver con buscar una letra. Cuando a uno le piden buscar una letra, que nuevamente un caso muy clásico en consultas, que también lo vamos a ver en Access, se utiliza el asterisco y el símbolo de interrogación. Bueno, aquí lo vamos a ver en Excel y cuando lleguemos a Access también lo vamos a ver ahí, porque es algo muy común preguntar cuántos son de tal distrito, cuántos empiezan con tal letra. Son preguntas muy rutinarias o muy normales, ¿no? A la hora de aplicar las funciones. Bueno, siendo las 8 pasamos en el primer corte, 10 minutos para tomar agua, ir a los servicios y volvemos. Primera pausa. Continuamos. Estaba viendo un programa que probablemente les guste o si piensan emprender un negocio, les recomiendo este programa que lo van a encontrar en internet, digo en YouTube y en Facebook, que se llama Shark Tank. Es un programa en el cual se presentan personas con ideas de negocio, habla bastante de emprendimiento y hay un jurado en el cual si complace o está a favor de la idea pueden invertir cantidades de dinero. Es un programa entretenido
Cada secuencia dura aproximadamente 10 minutos y cumple su objetivo, ¿no? Entretener y ahondar o explayar las ideas de negocio que uno pueda tener. Y más o menos habla de cosas más técnicas o económicas, pero en sí es entretenido, ¿no? Para cualquier edad, ¿no? Sobre todo en secundaria lo recomiendo bastante, ya que enseño curso de PT y puede ayudar a explayar ideas. Bueno, Shark Tank se llama. Shark Tank. Hay dos versiones, México y la otra creo que es Colombia. Pero la de México es más antigua. Ya tiene creo 4 o 5 años el programita. Bueno, seguimos. Eh, inicia con la letra C en el nombre. O sea, ¿cuántas personas inician con la letra C su nombre? Entonces, para eso tengo que utilizar la columna de nombres, verificando que tengo una variable y si la tiene. Y su variable aquí es nombre. Nombre. Esa es la variable que tiene toda esta selección de celdas, ¿no? Entonces, igual, contar punto sí, paréntesis, mi variable que es nombre, punto y coma, abro comillas y coloco la letra C, que es la letra que me están dando de dato. Y como el resto de celdas va a ser reemplazadas o no es relevante, se completa con el asterisco. Cierro comillas y cierro paréntesis. De esa manera va a buscar que en todo ese conjunto de celdas cuántas personas inicia con la letra C. Y el resultado que tengo al haber hecho sé que son 3, ¿no? Y si no, bueno, lo corroboro, como siempre menciono. Carlos, Carla y otro Carlos más, que son las únicas personas que su nombre empieza con la letra C. Por acá, segundo carácter, que su nombre sea la letra N. Entonces, de manera similar, igual, contar puntos y paréntesis. Mi variable que es nombre, punto y coma, abro comillas, coloco interrogación, ya que la interrogación reemplaza un solo carácter. ¿Dónde estás? Interrogación. Ahí está. Interrogación que reemplaza un solo carácter, la letra N y asterisco. Cerro comillas y cerro paréntesis. El interrogación, recordar que reemplaza uno solo. Y el asterisco reemplaza una cantidad indeterminada, o sea, varios caracteres. Y la N va en segunda posición porque es la que me están dando de dato. Y si le doy un enter, solamente hay dos personas que su nombre empieza con la letra N. Y si dudo, bueno, corroboro como menciono, ¿no? Por ejemplo, a ver, que esa letra N es Ana y otra letra N Ángel. Ana y Ángel son las dos únicas personas que su nombre tiene como segunda letra la letra N. Y por último, este bloque, último carácter que sea la letra O. Igual, contar puntos y paréntesis. Mi variable que es nombre, punto y coma, abro comillas, coloco la letra O que me están dando de dato. Ah, no, disculpa. Asterisco, ya que las primeras letras no las sé. Y la letra O, que es la última que me están dando de dato. Cierro comillas y cierro paréntesis. Sí, la letra O es la que sí me están dando. Y es el último carácter. Si le doy un enter, puedo determinar que solamente hay 5 personas que su nombre termina con O. Y si no, bueno, reviso, ¿no? Alberto, Roberto van 2. Roberto 2, ya van 3. Pedro 4 y Renzo 5. Y están las 5 personas que su nombre termina con la letra O. También más o menos la aplicación, utilidad que tiene el contar puntos sí. A pesar de que es la misma función, se presentan casos totalmente distintos. Por acá, ¿cuántos alumnos, ¿sí? ¿Cuántos alumnos obtienen más del 80% del puntaje? Seguimos con la función contar puntos sí, pero ahora está hablando de cuántos obtienen cierto puntaje. Para eso yo tengo acá una columna de puntajes o porcentajes, ¿no? Acá ya está en porcentaje, o sea, no necesito hacer una conversión. Y en esta columna de porcentajes ya tengo una variable,
que se llama porcentaje, como ven en el cuadro de nombres. Voy a colocar por acá esa palabra, ya que es la variable que voy a utilizar, que es la misma que está en el documento que les he compartido. Entonces, por acá yo sé que son 4. Hay 4 personas que tienen más del 80%. Recuerden que esto ya está en porcentaje, o sea, no necesito colocar el símbolo de porcentaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nuevamente aplicar la función contar.si. ¿Cómo? Igual contar.si, paréntesis, porcentaje, que es mi variable. Notar que se ha pintado o se ha seleccionado todo este bloque. ¿Sí? Porcentaje, punto y coma, abro comillas. Y como me preguntan más del 80%, entonces símbolo de mayor, 80, cierro comillas y cierro paréntesis. Ahí está, contar punto sí, paréntesis, porcentaje, punto y coma, entre comillas, mayor 80. No necesito, repito, colocarle el símbolo de porcentaje, porque toda esa columna ya de por sí está en porcentaje. Entonces, hay 4 personas que ganan más, disculpen, que han obtenido más del 80%. Por este lado dice menos 50% del puntaje. Misma función. Sí, por eso la voy a dejar. La misma función con la diferencia que en vez de más va a ser menos. Va a ser menos. Menos el 50%. Por acá. Puntaje máximo, pensión mínima y promedio del pago general. O sea, aquí vamos a aplicar la función max, que es la primera que hemos visto. Max, min y promedio. Pero a diferentes conceptos. Por acá es el puntaje, por acá es la pensión y por acá es el pago. ¿Está bien? Son la función max, min, promedio, pero por acá es función del puntaje, por acá en función de la pensión y por acá también en función de la pensión. A ver cómo sería. Igual contar puntos. Ah, no, disculpen, max. A ver, yo me he mecanizado. ¿El máximo de quién? Del puntaje. ¿El máximo de quién? Del puntaje. Puntaje. Esa es mi variable. Ahora déjame ver. Ah, no, puntuación es mi variable. Puntuación. Ahí está. Mi variable en este caso es puntuación. Ahí se ha pintado todo ese bloque de color azul. Entonces, ¿cuál es la puntuación máxima? 198. 198 es mi puntuación máxima. ¿Cuál es la pensión mínima? O sea, ¿quién ha pagado menos? O sea, para eso es algo similar, con la diferencia que es en función de la pensión. Igual, contar, no, disculpa, min, paréntesis, pero de la pensión. Pensión, cierro paréntesis. ¿Cuál es la pensión mínima? Ahí está, 265. 265. ¿Y cuál es el promedio? En vez de min sería la función promedio. Igual, promedio, pero ¿de quién? De la pensión. O sea, ¿cuánto en promedio están pagando la pensión? ¿Cuánto en promedio están pagando la pensión? Y en promedio están pagando la suma de 360,67, que es el promedio de toda esta columna de pensión. Luego dice, personas que viven en Santa Anita. ¿Cuántas personas viven en Santa Anita? Pero acá sí nos están preguntando en porcentaje. Entonces, en este caso, que voy a trabajar con la columna de distritos, aquí sí tengo que hacer una operación para convertirlo en porcentaje. O sea, voy a tener que aplicar el contar puntos sí, pero adicional a eso voy a tener que dividirlo entre el total. Y de esa manera obtengo con el formato de porcentaje saber cuánto sería. Para que me dé el 13,33, que es el 13,33%. ¿Por qué el total? Porque Santa Anita es parte y el total es un todo. Tiene que ver con, nuevamente, matemática, ¿no? Con estadística, ¿no? Parte todo. Para saber cuánto sería el porcentaje. A ver. Igual
contar puntos y paréntesis. Como me están preguntando en función del distrito, mi función es distrito, o mi variable es distrito. Punto y coma, entre comillas, Santa Anita. Están las comillas. Ahí está. Santa Anita. Cierro comillas y cierro paréntesis. Hasta ahí solo estoy sabiendo cuántos son de Santa Anita. Bueno, acá ya está el símbolo de porcentaje. Voy a dejarlo en número para ver más o menos. Ahí está. ¿Cuántos son de Santa Anita? Son solamente 2 personas. Ya, pero adicional a eso tengo que dividirlo entre el total. ¿Y cuánto es el total? Sabemos que es 15. Pero lo voy a seleccionar. Acá. Sabemos que son 15 personas. Ya, ese es el total. Entre B23. Y eso me da la cantidad de 0,13333. Periódico puro, ¿no? Pero cuando convierto en porcentaje, ahí sale el 33,13%, que es lo que representa del total. Entonces, en porcentaje, ¿cuántos son de Santa Anita? Representa el 13,33%. Y por último me preguntan nuevamente, en porcentaje, ¿cuántas personas son de categoría A? Es la misma lógica, la misma función, pero en vez de distrito, ahora es con la columna de categoría. Repito, en vez de distrito, en vez de aplicar distrito, ahora sería con la columna de categoría. O sea, la columna que está por acá, categoría. ¿Cuál es la variable en este conjunto de celdas? Categoría. Esa es la variable que voy a utilizar, categoría. Ahí está, categoría. A ver, nuevamente la misma función. Igual, contar puntos y paréntesis. Mi variable, que es categoría, punto y coma, abro comillas, en función de la letra A. Ahí está. Y dividido nuevamente entre el total, que el total es B23. Sí, a ver, cuando me olvido de algo. Siento que me olvido de algo. Ah, acá faltan las comillas. Ahí está. Y eso me da la suma o la cantidad de 0,33. Pero como me piden el porcentaje, ahí está el 33,33%. ¿Qué cambió en el caso de Santa Anita? Cambió que ahora está en función de la categoría, ya no del distrito. Porque ahora preguntan en porcentaje cuántos son de la categoría. Entonces, esos son los resultados que tienen que salir. Esta hoja es un resumen prácticamente de varias cosas que hemos visto. Dentro de ellas funciones básicas como max, min, promedio. Bastantes ejemplos de contar puntos sí o aplicaciones que tienen esa función para poder hallar cantidad de resultados similares. No te escucho bien, disculpa, ¿podrías hablar más fuerte o escribirlo, por favor? No entiendo el problema donde me dice bajo función mínima y donde puso mínima el momento calcular de 6,5. Eso no entiendo bien. ¿Cómo dice? Acá, a lo de mínimo, a ver, acá. Acá la función mínimo es, como mencionaba al comienzo, es de la función más básica porque no tiene tantas partes. Solo es igual min, que es la función min, y con respecto a la pensión, el mínimo de la pensión. Ahora, ¿por qué colocamos la palabra pensión? Porque todo este grupo, todo este bloque que es en función de esta columna, ya tiene esa palabra pensión. O sea, ya tiene asignado un nombre. ¿Sí? Ya tiene asignado acá un nombre. En el caso que no lo tuviera, recordar que puedes seleccionarlo o puedes agregarle una variable. Pero en este caso ya a todas las columnas yo ya les había asignado. Si revisan cada columna, por ejemplo acá apellidos, ahí está apellidos, es su variable. Por acá teléfono, su variable es teléfono y así sucesivamente. O sea, es porque yo ya les he agregado. Si no es que venga por defecto con estas palabras. O no tiene que ver con esto. Sino tiene que ver con que ya yo lo he asignado con anterioridad en el ejercicio. Por eso que acá ha sido más fácil, ¿no? Solamente colocar mi pensión.
por acá max de la puntuación porque me han preguntado en función del puntaje por esa puntuación y por acá el promedio nuevamente en función de la pensión, que son los resultados que salen. Ahora, ¿por qué en dólares? Porque bueno, acá faltaría cambiarle, ¿no? Una moneda, ahí está, en soles. Ya no tiene que ver con conversión de soles, dólares, solo que por defecto venía con ese símbolo. Y ahí bueno, ya lo cambia al símbolo que sería en nuestra moneda, ¿no? El sol peruano. ¿Está bien? Listo. Pasemos Sí, Profesor, te escucho, Jessica. no, por el último de Santanita y categoría no me sale el nombre. A ver. A ver, revísalo bien o si no, compárteme tu pantalla, porfa. A ver, ahí te muestro la función. O si no, compárteme tu pantalla, que sería lo más ideal. Ya ahorita, profesor. ¿Sí? ¿Quieres compartirme pantalla? A ver. Sí, correcto. Ya. Ahora ya dejé de compartir. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Utiliza la lupa, por favor, para poder que te acerques. Minimiza lo de Meet. Ujú. Extiende lo de Excel, ajá, correcto, y dale más. Dice, exacto. Más, un poco más, un poquito más. Ya, chévere, ya, a ver. Dale doble clic. Ya, a ver, contar punto sí, distrito. Ah, es que has puesto contará. Es contar punto sí. Contar punto sí. Ujú. Sí, pi, ya está. A ver, profesor, acá también igual he hecho. Sí, correcto, también es contar punto sí. Ay, ya, profesor, gracias. Gracias. Ok. Entonces, bueno, hay un buen ejemplo de la función. Recuerden que son totalmente distintas. Uno es contará y el otro es contar. ¿Cuál es la diferencia? Que el contará es para hallar un total. ¿Cómo ha sido el caso de la primera pregunta, ¿no? De este lado. Como acá solamente era hallar un total, era contará. Pero a partir de las siguientes ya había características. Ya está en función de estos enunciados, ¿no? Cantidad mayor, menor. Entonces ahí ya es contar puntos sí. ¿Y por qué el punto sí? Porque el punto sí es una función condicional. Y en este caso estas serían las condiciones, ¿no? Mayor a 450, que la letra sea tal, puntajes, cuanto mínimo. Entonces ya es totalmente distinto al contará. ¿Está bien? Entonces, conclusión, no confundir. No es contará punto sí, sino es contar punto sí. Bueno, entonces esta hoja, como mencioné, les voy a compartir al final. Ya hemos visto esta, hemos visto la de base y pasamos a las últimas del módulo, que es concerniente, correspondencia lo voy a hacer al final, así que hay tiempito, y la del tema de los gráficos, que lo voy a hacer de forma bien rápida porque nos queda poco tiempo. Ahora, cuando utilicemos los gráficos en Excel, que es algo bien básico también, ya no depende de funciones, acá ya es más de herramienta, hay que tener en cuenta ciertos detalles a la hora de utilizar un gráfico. Hay tres consideraciones, a mi parecer, que tienen que tener en cuenta cuando van a utilizar un gráfico, porque no es nada complejo. Es, punto número uno, que cuando uno aplica un gráfico, esa información que aparezca ahí tiene que estar limpio. ¿Y a qué me refiero con limpio? Que no hay información adicional que interrumpa la interpretación del gráfico, obviamente a nivel visual. O sea, no coloquen stickers, no coloquen letras, llamémoslo especiales o letras tan em, estilizadas, letras totalmente distintas que dificulte el entendimiento del gráfico. O sea, solamente colocar la información que requiera y solamente la necesaria. Punto número 2, que cuando utilices un gráfico, porque hay un montón de tipos de gráfico, el gráfico de por sí se debe de poder interpretar o entender sin necesidad que otra persona lo explique. Repito, cuando utilices un tipo de gráfico, sea el que sea, porque hay un montón, circular, conocido como torta, de barras, comparativo, de líneas, radial y muchos más,
Cuando utilices uno en específico, ese gráfico que has utilizado se tiene que entender sin necesidad de que una persona lo explique. O sea, la persona que está observando debe de entenderlo. Si logra entender de esa manera, entonces has utilizado un buen gráfico. Ya que no todos los gráficos son para todas las situaciones. Algunas se adaptan o se moldean mejor para ciertos contextos. Entonces, primer tipo de gráfico que vamos a ver hoy día es el de gráfico circular o también conocido gráfico de torta. Que usualmente en los cursos de, de estadística empiezan por acá. Usualmente recuerdo en los cursos de estadística es el primero que te menciono. Que es el gráfico circular utilizado mayormente cuando hablamos de porcentaje. Es el mejor gráfico a utilizar cuando sale a porcentaje. Y no solo eso, tiene una característica en especial, que este gráfico se tiene que utilizar cuando tienes pocos ítems. ¿Y qué son los ítems? Sería cada registro, ¿no? Cada dato que tenemos por acá. Por ejemplo, acá dice tipos de consolas y hay una cantidad determinada. ¿Cuántos hay? Creo que hay 2, 4, 6, 7. Sí, creo que 7. Pero si acá en mi tabla o en mi lista hubieran más, ponte que hubieran 20 o más, 20, 30, 40, este gráfico ya no me sirve. ¿Por qué? Porque la torta o el círculo se dividiría en tantos fragmentos que sería más complejo interpretarlo. ¿Por qué? Porque nuevamente se dividiría en más bloques, más tajadas, y al observarlo o al verlo sería más difícil entenderlo. Conclusión, este gráfico circular sería recomendable cuando solamente tienes una característica, que en este caso es un porcentaje o una cantidad, y además es una cantidad mínima de ítems. Como por ejemplo decía que hay 7, ¿no? Si fueras 10 a menos, estaría bien, ¿no? Pero si fueran 15, 20, el gráfico se dividiría en más bloques y a nivel visual sería más difícil de interpretarlo. Entonces, si fueran 15 o más, como menciono, por dar una cantidad, sería recomendable utilizar otro tipo de gráfico, que sería, por ejemplo, un gráfico de barras, ya que el gráfico de barras, al ser su estructura barras, puede abordar más cantidad. Entonces ahí cambiaría la cosa, ¿no? Entonces, nuevamente para terminar, esas serían las características o consideraciones a tener en cuenta si se utiliza este gráfico. El siguiente gráfico es el que menciono, ¿no? El gráfico de barras. Acá, como ven, hay una lista y esta lista, así crezca, se va a poder interpretar, ¿no? Acá hay más ítems, creo que hay no sé cuántos, pero pueden haber más y de igual manera se puede interpretar de una manera rápida cuál es el mayor, cuál es el menor. Sí, más o menos se puede a nivel visual entender ciertas cosas. Cosa que no sucedería acá. Si hubiera esta cantidad o más, acá ya sería más corto, ¿no? Se verían más bloques y sería más complicado. Luego está el de barras comparativas, que es similar, que obviamente es para comparar. En este caso se quiere comparar cuánto ha sido la venta en cada año de consolas y de computadoras. Bueno, en este caso tomé este detalle porque cuando elaboré esta diapositiva era un tema interesante, ya que en la actualidad ha cambiado bastante el mercado. Antes, o hace muchos años, la cantidad de consolas que se vendía era superior a las computadoras, pues en el tema de los videojuegos. Pero en la actualidad esa diferencia se ha ido cada vez acortando. En la actualidad ya más computadoras se venden para videojuegos que consolas. Por eso que las plataformas están migrando. Están migrando a plataformas como Steam, Epic y otras más. Porque cada vez más gamers, más personas que juegan videojuegos, utilizan o prefieren una computadora. Bueno, por eso utilicé este gráfico, ¿no? En el cual, como se han dado cuenta, es al revés. Miren, al comienzo la barra azul era mayor a la barra naranja, pero ya para el año 2019 se cambiaron los papeles. La barra naranja fue mayor a la barra azul, que es algo que se puede interpretar solamente viendo. Luego tenemos el gráfico de líneas, que también conocido como un gráfico de seguimiento.
Este tipo de gráfico se utiliza mejor cuando uno quiere hacer un seguimiento, ya sea en un campo de salud, que lo utilizan, cuando quieren ver una evolución, o en este contexto que es concerniente a estudiantes. Como observan ahí, se puede saber cómo ha sido la evolución de cada estudiante, ¿no? Por ejemplo, acá la que tuvo menores notas fue Gabriela, ha tenido bajadas, picos bajos, y se ha mantenido casi en sus notas, ¿no? Y por acá, que esto este conjunto, cómo han ido evolucionando, ¿no? Sus notas. Y esa es la razón por la cual se utiliza este gráfico. Y por último, el radial que vamos a ver. Este tipo de gráfico radial se utiliza cuando quieres evaluar o quieres saber un solo ítem, pero características de ese ítem. Por ejemplo, este gráfico se ve bastante en videojuegos de fútbol, de peleas, en las cuales toman un solo personaje y quieren saber, por ejemplo, ¿no? En el caso de fútbol, creo que colocan fuerza, resistencia, velocidad y una serie de cosas más, ¿no? Entonces, es en función de un solo ítem, pero las características que tiene ese ítem. ¿Cuáles serían sus fortalezas, no? O dónde flaquea más. En las cuales también se puede comparar combinando dos ítems. Pero aquí, a mi parecer, lo recomendable sería hasta dos ítems. Porque si comparas más ítems en un solo gráfico, ya sería más complicado interpretarlo. Entonces, este es bueno, o este gráfico es bueno cuando solamente quieres comparar hasta dos. De repente exagerando tres. Pero lo normal es comparar dos. Comparar dos ítems mediante los colores, ¿no? Pinta de un solo color, color azul y un color verde y vas comparando en cuáles se parecen y en cuáles son diferentes. Entonces, en este caso que vamos a analizar es de celulares. Acá tenemos un celular Xiaomi en las cuales he tomado en cuenta esas características, costo-beneficio, tamaño, pantalla, cámara, procesador y pantalla. Bueno, repetí pantalla. Y al otro lado de igual manera, ¿no? De las cuales han tenido un puntaje. Por ejemplo, el Xiaomi es casi bueno en todo. Pero por ejemplo, si lo comparo con el Samsung Galaxy S6, en el ejemplo, la puntuación de costo-beneficio del Galaxy S7 está por debajo del costo-beneficio del Xiaomi. Pero, pero, la pantalla del Galaxy es superior. Tiene 10 puntos de 10, ¿no? Tiene 10 puntos. En cambio, el Xiaomi tiene 8.5, ¿no? Entonces es bastante bueno para ese tipo de cosas. Cuando quieres comparar solamente dos ítems, ¿no? En función de sus características, a ver si es igual. Como comento, se ve bastante en videojuegos, sobre todo de fútbol y de pelea. Ahí se ve bastante este tipo de información o interpretación, ya que no tendría sentido en un gráfico. Podría ser, ¿no? En un gráfico de líneas, pero el radial me parece que es mejor para poder comparar. Ya que aquí también puedes utilizar, ¿no? Comparar uno con otro. Ya que en vez de año ítems. Pero en cambio acá se entiende de una manera mucho más rápida. Por eso mencionaba en las características o consideraciones que cuando utilices un gráfico tienes que tener en cuenta qué es lo que quieres mostrar. Entonces va a haber gráficos que se prestan más para un contexto como de repente para otro. Ahora, ¿hay más gráficos? Claro que sí. Pero en mi consideración estos serían los básicos, ¿no? Lo que deben de conocer. A ver, empecemos. ¿Dónde está? Acá está. Circular. Vamos por aquí. Como dije, esta es la tabla, esta es la información que tenemos. Y crear un gráfico no es nada complicado. Les voy a mostrar dos formas. La primera sería la más básica, que es seleccionar la tabla, insertar, buscar el diseño y darle un enter. Ya, esa sería la forma más básica o más simple de insertar un gráfico. Que no es cerrada, pero tiene en ocasiones ciertas limitantes. Ya, por ejemplo, ahí está. Ahí tengo mi gráfico. ¿Qué más puedo hacer con el gráfico? Puedo cambiarle el diseño, dependiendo de lo que yo quiera visualizar. O dependiendo de los gustos, ¿no? Por ejemplo, color negro. Por acá, por ejemplo, ahí me muestra los porcentajes. Me parece más correcto. Ya que en los otros, miren, no te muestra dentro del círculo los porcentajes.
En cambio este diseño sí, este diseño está bueno. Y bueno, ahí también hay otro, ¿no? Por ejemplo, este también, que te muestra el porcentaje dentro del círculo. Ahí también, hay creo que tres. Bueno, fuera no me parece correcto, creo que mejor dentro, solamente el porcentaje. Ya me voy a quedar con este. Ahora, ¿qué otras propiedades tiene este gráfico? Cuando le doy clic a un más, al más que tiene el lado derecho superior, puedo agregarle o desactivarle ciertas propiedades. Por ejemplo, acá dice título del gráfico. Si le doy un clic, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a desactivar. Que es diferente a borrar. Si tú lo borras, ya lo borraste. Etiquetas de los datos se refiere a la información que estaba dentro. Y por último, la leyenda, que es todo este bloque de acá. Entonces yo lo puedo activar, como lo puedo desactivar. ¿Está bien? Esa es la de el tema de la leyenda. Luego, ¿qué más puedo hacer con el gráfico? También lo puedo modificar. ¿En qué sentido? El tema de los colores. Pero esto ya más un tema de funcionalidad, ya vendría a ser un tema más de estética, ¿no? Ya un tema, ya combinar colores, letras, y es más estética que otra cosa. Ya decía, esta es la primera forma de hacer un gráfico. ¿Cuál sería la segunda? La segunda sería crearlo de cero. ¿Y cómo crearía un gráfico de cero? Para crear un gráfico de cero sería así. Insertar, en vez de seleccionar, ya que en el primer caso seleccioné y asigné un gráfico, y en vez de hacer esto, de frente inserto el gráfico. Sin seleccionar nada, inserto el gráfico. O sea, voy a insertar el mismo gráfico. Ya, porque aquí está en blanco porque no he asignado nada o no he seleccionado nada. Por lo tanto, el gráfico aparece vacío. Ya luego, ¿qué tendría que hacer si yo inserto un gráfico vacío? Tendría que seleccionar datos y tengo dos grupos. A ver, por este grupo de las etiquetas te menciona que es el eje horizontal, o sea, la categoría. ¿Y a qué se refiere con la categoría? Se refiere con esto, con todas las palabras que están dentro de mi tabla. Y por el otro lado dice leyenda o series. Series se refiere a todo este bloque de acá, que sería el 15, 8, 10 y sucesivamente. Entonces, a ver, seleccionemos. Por acá agregar, me pregunta el nombre de la serie, le doy un clic a la flechita y selecciono el nombre de la serie, que en este caso solo dice esto. Por eso que en mi gráfico de aquí apareció este símbolo. A eso se debe. Si acá hubiera dicho cantidad, entonces acá aparecía cantidad. ¿Sí? Ahora vamos a cambiarle la palabra. A ver, vamos a cambiarle la palabra por cantidad. Ahí está. A ver, nuevamente. Selecciono mi gráfico. Insertar. No, disculpen, sí. Insertar acá. ¿Dónde estás? Ay, me perdí. Ahí está. En diseño de gráfico. Seleccionar datos. Agregar nombre de la serie. Vendría a ser esta palabra de cantidad. Enter. Luego, valores de las... Ah, disculpen, me estoy equivocando. El nombre de la serie vendría a ser esta palabra. Tipos de consola. No, no estoy. A ver, la leyenda. Si hay que tener bastante esto, lógica acá. Ay, la leyenda viene a ser esta cantidad de acá. La palabra cantidad y los valores de la serie, todos estos de aquí. Del 15 al 4. Ya miren, ya lo dividió en bloques. Pero me aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque es lo que toma por defecto en una cantidad numérica. Pero aquí yo quiero que diga, en vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los nombres que tiene cada uno. Entonces por eso recién puedo editar este eje, que es el eje horizontal. Editar, y el rango de rotulador vendría a ser todo este bloque. De PlayStation hasta Game Boy. Enter y Enter. A aceptar. Ya, ¿qué sucedió acá? Este gráfico lo borró, creo. Ahí está el gráfico. Vamos a cambiar el diseño. Ahí está. Ahí como ven es el mismo
¿Qué es lo que ha variado? Lo que ha variado es que lo he creado de distinta manera, ¿no? Es lo único que ha variado. Ahora en vez de porcentaje dice cantidad. Otra propiedad que tienen los gráficos es que se actualizan constantemente. Quiere decir que si yo cambio un dato, miren, automáticamente se cambia en el gráfico, ¿sí? Si yo cambio un dato, por ejemplo, acá dice un porcentaje y coloqué cantidad. Y si yo coloco acá can, automáticamente cambio. Entonces, de cierta manera es dinámico. No lo llamaría como tal dinámico porque hay otra forma de crear gráficos que ya tiene que ver con otro tema que se llama tablas dinámicas y se creó gráficos pero de otra manera. Por eso que no les diría dinámico. Entonces esta es una muy buena propiedad, ¿sí? La que tú cambias información y automáticamente en el gráfico se ve reflejado. Esto lo he visto bastante en el ámbito educativo cuando quieres representar en las evaluaciones, ¿no? En la evaluación diagnóstica, que es la que se hace normalmente al empezar el año escolar y luego cuando termina un bimestre, quieres saber un porcentaje del aula y compararlo con un todo, que sería todo el grado. Entonces ese tipo de resultados en Excel se pueden hacer, ¿no? Obviamente que va a ser la información que uno recibe, ya sea de una aplicación o ya sea de las evaluaciones escritas. Ya, entonces, para culminar, nuevamente menciono que esto es bueno siempre y cuando la cantidad sea mínima, ya que miren, si fuera más objetos, más ítems, sería más pequeño, ¿no? Y sería más difícil la interpretación. Pasemos al de barras. El de barras también la historia es muy similar, ¿sí? El de barras su historia es muy similar. ¿En qué sentido? Que el de barras puedo acá nuevamente seleccionar el conjunto de datos, insertar y seleccionar el gráfico de barras. Y obviamente voy a obtener un gráfico, ¿no? Ahí como están viendo. Pero esto también, ahí seleccionando ahí los diseños que tenemos, ya depende también de gustos y colores. Cuál es el gráfico que se adapta mejor al diseño que estés creando. Pero también se puede crear de cero. Y cuando lo creamos de cero, la historia también es muy similar. Habría que seleccionar, insertar, gráfico, y va a aparecer un cuadro vacío, seleccionar datos y repetimos la misma historia. ¿Cuál va a ser los ejes horizontales? O sea, la parte inferior. Recuerden que horizontal es así. Eran las filas. Y vertical vendrían a ser en este caso las leyendas. Entonces, se puede crear de esa manera también, ¿no? Entonces, siguiendo explicando un poco más de las propiedades, este gráfico de barra tiene más opciones, como están observando acá. El de circular tenía solamente 3, pero en cambio, este gráfico de aquí tiene más. Por ejemplo, dice títulos de ejes que está desactivado. Si le doy un clic, miren lo que se ha aparecido. Ahí está. Aparecido acá, que vendría a ser países la palabra, ya que las barras está en función de la población y los gastos. Pero aquí, Perú, Chile y todo lo demás no tiene una leyenda. En este caso acá podría colocar países, ¿no? Para saber que aquí está hablando de países. Ese se le llama el título del eje. Países. Países. Ahí está, países. ¿Qué más tenemos? Tenemos etiqueta de datos, que se refiere a las cantidades numéricas expresadas en cada columna, que viene por defecto desactivado. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí esas cantidades por acá. Por eso que viene desactivado. Por acá tabla de error, que ya tiene que ver con un tema estadístico. Líneas de cuadrículas, que eran esas líneas que se veía, la puedes activar o desactivar. La leyenda, que es población y gastos, ¿sí? Población y gastos de la leyenda y la línea de tendencia, que se puede agregar en el caso que sea necesario. Entonces, siempre en la opción de más van a encontrar esos detalles, ya sea para agregar o quitar. No recomiendo eliminarlo, o sea, seleccionar y borrar. Prefiero o recomiendo que lo desactives. En el caso que no lo quieras ver. En el caso que no quieras ver, o activas o desactivas. También puedes cambiarle color.
por acá. En el caso que quieras utilizar nuevamente por un tema, en tema estético, otro tipo de colores. Recuerda que también tienes diseño, ¿no? Entonces son varias cositas que se pueden cambiar a nivel visual, ¿no? El color, el diseño. Ya depende nuevamente qué quieres mostrar o qué quieres dar a conocer. Y por último, en filtros gráficos, es para que veas, por ejemplo, la cantidad de países que ves acá. De repente no quieres ver todos. De repente solo de Perú y Chile. Entonces activa solamente Perú y Chile, ¿no? Ahí está Perú y Chile, ¿dónde está? Está países, Perú y Chile. Bueno, y ese sería el gráfico, el gráfico lineal. El de barras comparativas también es muy similar. Obviamente acá se va a comparar en función de los países, ¿no? Y las consolas. Seleccionar el gráfico, insertar, insertar gráfico. Entonces ahí, sí, como lo he creado de esta manera, de esta manera directa, en la parte inferior aparecen tres columnas. ¿Sí? Noten un detalle. En este gráfico aparecen tres columnas y en la parte inferior dice 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. ¿Ya qué sucede? Sucede que Excel aquí lo ha interpretado de esa manera, pero no es la manera correcta. ¿Por qué? Porque en la parte inferior el año no debe ser parte de la leyenda o del eje vertical, sino debe ser parte del eje horizontal. Es por eso que, como mencionaba, lo recomendable es recrearlo desde cero, el gráfico. Y en este caso lo voy a modificar. Acá, selección de datos. Y acá, el eje de año no debe estar aquí. Lo voy a desactivar. Ese eje de año debe estar acá, en el eje horizontal. Editar. Y debe ser estos años los que deben estar así. Esa es la forma correcta de ver este gráfico. Ahora nuevamente repito. Cuando lo cree de cero, o lo cree de manera directa, que es seleccionar, insertar el diseño de un gráfico, ahí está, los años los consideraba parte del eje vertical, cosa que no debe ser, sino debe estar considerado en el eje horizontal. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Para no borrarlo, crearlo de cero, lo modifico. Seleccionar datos y el eje de año, como mencionaba, lo quito o simplemente lo desactivo. Por ejemplo, lo quito. Ahí está, ya lo quité. Pero ese eje de año debe estar en la parte inferior. Editar y selecciono las cantidades numéricas, ¿no? Que va del 2010 al 2019. Entonces ahí, ¿qué está haciendo? Está comparando, vamos a ponerle la leyenda. Ahí está, consola y PC gamer. Y en la parte inferior los años. Y en el eje vertical las cantidades, ¿no? Que van de 0 hasta 4500. Y el resto ya sería cuestión de color, diseño, cambiarle ese tipo de cosas, ¿no? Pero este era un buen ejemplo para explicar el por qué a veces no es recomendable seleccionar y de frente un gráfico. Por eso que nuevamente repito, lo recomendable es crearlo de cero, ¿no? Seleccionar datos y uno mismo colocar qué va a ir en el eje horizontal y qué va a ir en el eje vertical. Siguiente, el de líneas. Bueno, acá de líneas no tiene mucha dificultad, casi normal lo puedes crear así. Seleccionar todo, insertar y líneas. Ahí está. Y también, como menciono, lo puedes crear de cero, ¿no? Este es el resultado que vas a tener. Y sirve, como mencionaba, para hacer seguimiento. Cuando tienes ítems, una cantidad, ya sea uno, dos o varios, y quieres saber cómo ha ido su evolución, porque acá la evolución se refiere concerniente a las notas, pudo haber sido, por ejemplo, fechas, día uno, día 2, día 3, y ver cómo ha ido evolucionando un paciente en el ámbito de salud, ya sea psicológico o en medicina. Puedes ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Si ha mejorado, si ha empeorado, o compararlo con otras personas. En este caso es en el ámbito educativo, nota uno, nota 2. Saber cómo han ido estos alumnos, ¿no? Estas alumnas. Que va desde no, alumnos y bueno, abajo de Juan. Cómo han ido evolucionando sus notas. Esa es la utilidad que tiene. Y por último, el gráfico radial.
que también se crea de manera automática, como también lo puedes crear de cero, ¿no? Seleccionar el conjunto de datos, insertar, y el gráfico radial está en este bloque. El gráfico radial, ¿dónde está? Acá está. El gráfico radial está en este bloque, que se llama insertar gráficos de cascada, embudo y otros más. En la parte final hay uno que dice radial. Voy a utilizar este diseño. Ya, ese es el gráfico radial que están viendo. Y como pueden observar, sirve para poder ver las características de cada, llamémoslo habilidad, ¿no? O cada característica que tiene el objeto. Por ejemplo, si acá yo lo cambio a 5, miren cómo va a cambiar. También puedo cambiarle el formato, ¿no? Como mencionaba, que era el que tenía en la diapositiva. Por acá vamos a hacer el gráfico del Xiaomi y luego lo vamos a juntar. Insertar, vuelvo a insertar el mismo gráfico radial. Ahí está. Recojo otro diseño y me sirve para comparar, ¿no? Vamos a colocarle otro color. Eso se ve acá en colores. Color. Ahí está en otro color para que se vea. ¿Y qué pasaría si yo quisiera juntar uno con otro? Entonces, para eso mencioné el área de selección de datos. ¿Qué tendría que hacer? Seleccionar los datos que están en la otra tabla. O sea, en este gráfico, que está en función del celular Xiaomi, selección de datos. Y aquí en puntuación agrego la otra, ¿no? La de la parte del Samsung, ¿no? El nombre de la serie es la misma puntuación. Y los valores de la serie son los que están acá, ¿no? Que es en función del otro celular. Así. Entonces, como pueden observar ahí, en un solo gráfico se están comparando dos. El Xiaomi y el Samsung. Entonces, este gráfico, como ya están observando aquí, sirve mucho para eso. Por ejemplo, en tamaño yo sé que ambos tienen el mismo puntaje. En costo-beneficio, el Galaxy es superior. Y una serie de cosas van a ser iguales o de repente distintas, ¿no? Superior e inferior. Ahora, ¿qué pasaría si juntaras más? Por ejemplo, que tuviera más celulares acá. Ponte que unos 3 celulares más. Entonces ya sería más complejo la interpretación. A pesar de que puede tener colores como están observando, ya sería más complicado el interpretarlo, porque habrían más líneas, lo cual dificultaría poder saber cuál es mejor o cuál es peor, ¿no? Por eso que nuevamente termino comentando esto, ¿no? Que utilizan este tipo de gráficos cuando solo tienen dos y a lo mucho 3 ítems que quieran comparar o 3 objetos en este caso. Si fuera más, utilicen otro, ¿no? Por ejemplo, el gráfico de barras. Acá es población y gasto, ¿no? Pueden comparar utilizando distintos diseños. Bueno, esos serían los gráficos más, al menos a mi parecer, que más se utilizan, sobre todo el circular y el de barras, que es lo que más uno encuentra a veces en las noticias, cuando quieren comparar índice de asaltos, por ejemplo, el circular se ve bastante en el ámbito de elecciones, que va a haber, dicho sea de paso, elecciones, creo que a mitad de año. Van a ver otras sí utilizan bastante porcentajes en un gráfico circular. Luego el de barras también, ¿no? Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Recuerden que el día viernes es la evaluación. Los temas que van a venir, a ver, déjenme ver, para comentarles que voy a preguntar en la evaluación. No, no va a ser todo. A ver un momento. Acá está la evaluación. A ver. Ah, no les muestro. A ver. Ya obviamente va a venir la función sí y a no. La función y a no. Y contar, ¿no? Repito, va a venir función y a no, el contar y una hoja de extrae, así como la que vimos acá. Ahora lo muestro, así como vimos creo que fue la clase 6 del extrae, también repásenlo. A ver, creo que es esta. No, esta no es. Esta fue la 7.
Va a venir una hoja similar a esta, que está en el documento que dice clase 5 Excel. Va a venir una hoja similar a esta de extrae. Y estos son los temas que van a venir. A ver, repito. Función sí, función y a no, el i, o, el contar punto sí y el extrae, ¿no? El extrae. ¿Dije algo más? Sí, creo que nada más, ¿no? El sí, el i a no, el contar punto sí y el extrae. Función sí y a no, contar punto sí y extrae. Por el lado de la función sí va a venir como el ejercicio que mencioné, que era una tabla donde se aplicaba en función de las condiciones. El i a no es algo similar. Contar puntos sí, acabamos de repasar. Y por último el extrae, que es el que están viendo ahí, ¿no? Que también es simple, ¿no? El extrae. Solo hay que entender la estructura, que es igual, extrae, paréntesis. Primera letra del nombre. Primero se selecciona la celda, punto y coma, por donde va a iniciar. Acá mismo te da una ayuda. Posición inicial 1, punto y coma, y cuántas letras quieres a partir de ahí, ¿no? Solo que Excel lo llama número de caracteres, 1. Ya esto va a venir una hoja preguntando primera, segunda, tercera o cuarta o X cantidad de letras. Bueno, eso es lo que tienen que repasar para el día viernes. No voy a preguntar nada de gráficos, eso no va a venir. Me parece más primordial esos temas para la evaluación. Bueno, ahí nos quedamos el día, chicos. Que tengan un buen fin de... bueno, que terminen bien la semana. Sí, Fecha tampoco vendrá. fecha tampoco. Sí, fecha tampoco. Sí, ahí menciono nuevamente, lo escribo acá en el chat. Había dicho que es función sí, y a no, contar puntos sí, y por último extrae. Extrae, ahí está. Sí, y a no, contar sí y extrae. Son los cuatro temas que van a venir en la evaluación. No va a venir fechas, no va a venir formatos de impresión, ni tampoco lo último que acabamos de ver, ¿no? Que es gráficos. Bueno, ahí nos quedamos, chicos. Estudian, repasen y el día viernes nos estamos viendo. Recuerden que la primera parte voy a hacer un repaso general de los cuatro temas que estoy mencionando. Y luego ya les comparto la evaluación. Hoy día voy a subir la grabación en la noche. Más o menos demoraré una hora. Y ya van a poder encontrar lo que acabamos de ver el día de hoy. Aunque los temas que van a venir son de clases anteriores, que nuevamente está en la plataforma ya. Bueno, me despido de todos, cuídense mucho. Me despido, hasta luego. Cuídense, hasta luego Patricia, todos los demás, Jessica, Lili, Jocelyn, Marianela, Milagros. Yo, cuídense mucho, hasta el día viernes. Buenas noches.